El equipo de restauración que derribaba la pared este de Thornbury Hall, en la zona rural de Carolina del Sur, hizo un hallazgo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Grabados en los ladrillos interiores, ocultos tras capas de yeso aplicadas décadas atrás, había 47 nombres. Algunos estaban tallados con una profundidad y una precisión deliberadas, otros eran apenas rasguños casi invisibles en la arcilla, como si los hubiera hecho una mano temblorosa en la oscuridad. Junto a cada nombre había una fecha. Y cada fecha caía entre marzo y octubre de 1859. Cuando el contratista principal comparó esos nombres con los registros históricos del archivo del condado de Beaufort, encontró algo que le hizo temblar tanto las manos que tuvo que soltar los documentos. Cada uno de esos nombres pertenecía a personas esclavizadas que, oficialmente, figuraban como vendidas y sacadas de Thornbury Hall durante ese mismo año. Pero los registros decían que habían sido vendidas a una plantación de Alabama llamada Riverside, un lugar que, según los archivos del condado, los catastros de tierras y los datos del censo agrícola de 3 estados distintos, nunca había existido. En ningún mapa. En ningún registro. En la memoria de nadie. Esta noche vamos a descubrir qué ocurrió realmente durante esos 7 meses de 1859, por qué 47 personas desaparecieron dentro de una ficción y por qué nadie habló de ello hasta que, 158 años después, unos trabajadores derribaron una pared y los muertos, por fin, pudieron contar su historia. Antes de continuar con la historia de Thornbury Hall, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Deja un comentario abajo y dinos desde qué estado o ciudad nos escuchas, y si alguna vez has oído susurros locales sobre plantaciones con secretos oscuros escondidos en sus paredes. Ahora, retrocedamos al punto donde todo empezó, en un rincón del sur de Estados Unidos donde el algodón era rey y el silencio era el precio de sobrevivir. Thornbury Hall se alzaba en el borde norte del condado de Beaufort, lo bastante cerca de la costa como para que, en las mañanas húmedas de verano, pudieras oler la sal en el aire, pero lo bastante tierra adentro como para asentarse sobre esa tierra oscura y rica que hizo millonarios a los dueños de plantaciones. La familia Thornbury había construido su fortuna con arroz y añil a finales del siglo XVIII, cuando Carolina del Sur aún buscaba su base económica en la nueva república. Pero para la década de 1850 se habían pasado al algodón, como casi todos. Convencidos de que ese oro blanco era el futuro, la plantación se extendía por casi 800 acres de tierra cultivada, con otros 200 acres de pinares y pantanos que aportaban madera y zonas de caza. La casa principal era un monumento a la riqueza extraída del sufrimiento humano, una imponente construcción de 3 plantas con amplias galerías que rodeaban el primer y el segundo piso, enormes columnas blancas demasiado elegantes para la brutalidad que vigilaban, y ventanales de suelo a techo que permitían a la familia contemplar su dominio desde la comodidad de muebles tapizados en seda. La casa se asentaba sobre una ligera elevación, colocada a propósito para que la familia pudiera ver los campos abajo, las hileras de algodón estirándose hacia el horizonte, y el pequeño poblado de barracones de esclavos a casi un cuarto de milla de distancia, lo bastante lejos para que los sonidos del sufrimiento no interrumpieran el sueño familiar, pero lo bastante cerca para que los capataces llegaran rápido cuando hacía falta mano de obra. Samuel Thornbury heredó la propiedad en octubre de 1856, cuando su padre, Edmund Thornbury, murió de fiebre amarilla durante un brote inusualmente brutal que arrasó el Low Country aquel año. Samuel tenía 32 años. Había estudiado en el College of Charleston, donde se formó en literatura clásica y filosofía, y para un hombre de su época, había viajado bastante. En sus 20 pasó 6 meses en Europa, visitando París, Roma y Londres, lugares que le dieron un aire sofisticado y cosmopolita cuando volvió a los límites provincianos de la sociedad de Carolina del Sur. En Beaufort, Samuel era conocido como un hombre lleno de contradicciones, de esos que hacen que los vecinos no sepan si confiar o temer. En las cenas podía citar a Rousseau y a Jefferson, hablando con elocuencia de derechos naturales, contrato social y de las responsabilidades que acompañaban la administración de tierras y personas.
Donaba generosamente a la iglesia episcopal, financió la construcción de un nuevo edificio escolar en Beaufort y era famoso por perdonar deudas a familias vecinas que atravesaban malos tiempos. Pero también era un hombre que exigía obediencia absoluta e incuestionable de las 114 personas esclavizadas que trabajaban sus tierras. Un hombre capaz de sonreír con calidez al negociar precios de algodón con comerciantes de Charleston y, acto seguido, volverse frío e inexpresivo al tratar asuntos relacionados con quienes recogían ese algodón. Los comerciantes locales comentaban que Samuel no veía a las personas esclavizadas como seres humanos, sino como inversiones que debían gestionarse con eficiencia. Llevaba registros meticulosos no solo de la producción y las cosechas, sino también de nacimientos, muertes, enfermedades y lo que él llamaba patrones de conducta. Incluso había contratado a un médico de Charleston para examinar a su fuerza de trabajo esclavizada 2 veces al año, no por preocupación por su salud, sino para evaluar su valor en el mercado e identificar problemas que pudieran afectar la productividad. Cuando los plantadores vecinos hablaban con nostalgia de las viejas tradiciones paternalistas, la idea de que los esclavistas tenían el deber de cuidar a su gente a cambio de su trabajo, Samuel escuchaba con cortesía, pero en privado descartaba esas ideas como sentimentalismo económicamente irracional. Su esposa, Margaret, era oriunda de Savannah, hija de un comerciante exitoso que había hecho fortuna en el negocio naviero antes de retirarse a una finca cómoda a las afueras de la ciudad. Se casó con Samuel en 1848, atraída por el apellido Thornbury y el estatus social que venía con él. Margaret vivía para las apariencias. Invertía cantidades extraordinarias de tiempo y dinero en organizar reuniones elaboradas para las familias de plantadores vecinos, en sostener las jerarquías sociales que definían su mundo y en garantizar que Thornbury Hall fuera reconocido como una de las fincas más distinguidas de la región. Tenía opiniones firmes sobre qué familias merecían relación y cuáles estaban por debajo, y aplicaba esas distinciones con la dureza de alguien cuya propia seguridad dependía de mantener estructuras sociales rígidas. El matrimonio tenía 2 hijos, William, de 8 años en 1859, y Catherine, de 5. A William lo estaban preparando para heredar la plantación, ya acompañaba a su padre en caminatas por los campos y aprendía a leer los libros contables que registraban cada aspecto del funcionamiento de la finca. A Catherine la criaban para ser una señorita sureña, aprendiendo costura, francés y piano, habilidades que, llegado el momento, la convertirían en un buen partido para el hijo de otra familia adinerada. A simple vista, eran la típica familia rica del sur de la época, tratando de navegar un clima político cada vez más tenso mientras los debates sobre la secesión se volvían más estridentes y los extremos de ambos bandos empujaban al país hacia la confrontación. Pero bajo la superficie se estaban gestando problemas que Samuel se esforzaba en ocultar a sus vecinos y hasta a su propia esposa. La fortuna de los Thornbury, aunque considerable, no era tan sólida como parecía. El padre de Samuel, Edmond, había hecho inversiones poco sensatas a comienzos de la década de 1850. Compró tierras en el interior de Carolina que resultaron mucho menos productivas de lo prometido y otorgó crédito a comerciantes que incumplieron cuando el precio del algodón fluctuó. Cuando Samuel heredó la propiedad, también heredó deudas que no eran evidentes a primera vista, préstamos de bancos de Charleston, pagarés con otros plantadores y un acuerdo complicado con un intermediario en Liverpool, que había adelantado dinero contra futuras entregas de algodón. Durante los 2 primeros años de su herencia, Samuel intentó resolver esos problemas financieros por vías convencionales, aumentar el rendimiento de las cosechas, recortar gastos innecesarios, vender tierras marginales. Pero para finales de 1858 ya estaba claro que esas medidas no bastarían. Necesitaba capital, y lo necesitaba rápido, antes de que sus acreedores perdieran la paciencia y antes de que sus dificultades se hicieran públicas y destruyeran su posición social. Fue en ese periodo de presión económica cuando Samuel recibió una carta que lo cambiaría todo. La carta venía de Charleston, de un hombre llamado el Dr. Nathaniel Hewitt, que se presentó como médico con intereses en investigación anatómica y educación médica.
El Dr. Witt explicó que estaba trabajando en un proyecto de investigación privado que requería, y aquí el lenguaje se volvía cuidadosamente ambiguo, sujetos humanos para estudio anatómico y procedimientos experimentales. Estaba dispuesto a pagar generosamente por especímenes entregados en buen estado y podía garantizar discreción absoluta. La compensación ofrecida por cada sujeto era sustancial, muy por encima de lo que Samuel obtendría vendiendo personas esclavizadas a otras plantaciones, y las transacciones se estructurarían de tal modo que no dejarían rastro que condujera a su propósito real. Samuel leyó la carta 3 veces, y cada vez sintió algo distinto. Primero, conmoción por lo que se proponía, después, asco ante el lenguaje clínico y distante que reducía a seres humanos a especímenes y sujetos, y por último, y eso fue lo que más lo asustó de sí mismo, cálculo. Empezó a hacer cuentas mentalmente, a calcular cuántas personas tendría que venderle al doctor Witt para resolver sus problemas financieros, y si podría organizar las transacciones de manera que no despertaran sospechas entre sus vecinos o su esposa. Durante varias semanas, Samuel intentó expulsar la idea de su mente. Se repetía que no era el tipo de hombre capaz de hacer algo así, que existían límites morales que no cruzaría, por mucha presión económica que tuviera. Pero los acreedores seguían enviando cartas y los números de sus libros contables empeoraban. Poco a poco, empezó a justificarse, esas personas eran propiedad, él tenía el derecho legal de venderlas, lo que les ocurriera después de salir de su plantación no era responsabilidad suya. Si no encontraba una solución, podía perder Thornbury Hall por completo. ¿Y entonces qué sería de Margaret y de los niños? ¿No era su primer deber proteger a su familia? Para enero de 1859, Samuel se había convencido de que no tenía alternativa. Le respondió al doctor Witt, aceptando en principio el acuerdo, pero imponiendo ciertas condiciones. Las transacciones debían parecer totalmente legítimas, contratos de compraventa en regla, un destino ficticio pero verosímil, precios que no llamaran la atención. El Dr. Witt se encargaría del transporte real una vez que Samuel entregara a las personas en un punto especificado fuera de Charleston. Y, lo más importante, Samuel elegiría a quienes no fueran a extrañarse de inmediato, aquellos sin vínculos familiares cercanos en Thornbury Hall, o aquellos cuya desaparición pudiera explicarse con facilidad. El Dr. Witt aceptó todas las condiciones de Samuel. Acordaron una primera entrega de 7 personas a comienzos de marzo, con el entendimiento de que, si la operación salía bien, continuarían de forma regular durante la primavera y el verano hasta que Samuel quedara al día con sus obligaciones. Pero Samuel comprendió que tenía un problema práctico. No podía simplemente cargar a personas esclavizadas en un carro y llevarlas a Charleston sin levantar preguntas de su esposa, su capataz y la propia comunidad esclavizada. Necesitaba un motivo creíble para aislar a ciertos individuos del resto de la plantación, mantenerlos separados y controlados hasta el momento del traslado. Y necesitaba asegurarse de que, cuando desaparecieran, existiera un rastro documental que señalara una venta legítima a otra plantación, lo bastante lejana como para que nadie se molestara en comprobar los detalles. Fue entonces cuando Samuel ideó el plan de la renovación. Thornbury Hall era vieja, y como toda casa antigua, requería reparaciones y actualizaciones constantes. Samuel decidió emprender una reforma importante en el ala este de la casa principal, refuerzo estructural, diría, para corregir daños por agua y asentamientos que supuestamente amenazaban la estabilidad del edificio. Seleccionaría a trabajadores esclavizados con habilidades en carpintería y albañilería, explicando que el trabajo exigía destreza y discreción porque se realizaría en la casa principal donde vivía la familia. Estos trabajadores quedarían aislados del resto de la población de la plantación, alojados aparte, trabajando bajo la supervisión estrecha de alguien en quien Samuel confiara por completo. El problema era que Samuel no tenía a nadie en quien confiara por completo. Su capataz actual, un hombre llamado Horace Gentry, había trabajado para el padre de Samuel durante 12 años. Gentry era competente, pero también observador y propenso a hacer preguntas cuando algo no cuadraba.
Notaría si los trabajadores quedaban aislados durante una renovación absurdamente larga. Se preguntaría por qué algunos desaparecían antes de terminar el trabajo. Samuel necesitaba a alguien nuevo, alguien sin pasado con la plantación, alguien que obedeciera sin cuestionar el propósito de las órdenes. En febrero de 1859, Samuel despidió a Horace Gentry, ofreciéndole una indemnización generosa y una carta de recomendación tan elogiosa que le permitió conseguir pronto trabajo con otro plantador cerca de Columbia. Samuel le explicó a Margaret y a sus vecinos que había decidido buscar un estilo de gestión distinto, alguien menos atado a las viejas costumbres de su padre. Entonces contrató a Virgil Crane. Crane llegó a Thornberry Hall el 21 de febrero, proveniente de algún punto del interior montañoso del oeste de Carolina, sin referencias, sin historial verificable y con una reputación que circulaba en susurros más que en hechos documentados. Otros plantadores conocían a Crane, o al menos conocían historias sobre él, como un hombre especializado en situaciones difíciles, una frase que incluía desde quebrar el ánimo de personas esclavizadas que habían intentado escapar hasta administrar plantaciones donde capataces anteriores no habían logrado mantener el control. Crane rondaba los 40, era alto y enjuto, y tenía un rostro incapaz de mostrar emoción, como si se la hubieran extirpado quirúrgicamente. Hablaba poco, y cuando hablaba, su voz era plana y sin inflexión, dando órdenes y observaciones con el mismo tono mecánico con el que uno describe el clima. Llevaba siempre un látigo enrollado en el cinturón, aunque quienes lo vieron señalaron que rara vez necesitaba usarlo. Su sola presencia solía bastar para imponer obediencia. La comunidad esclavizada de Thornberry Hall sintió de inmediato que algo había cambiado con la llegada de Crane. El ambiente se volvió más pesado, más opresivo. Crane recorría la propiedad a todas horas, apareciendo de improviso en lugares donde los capataces normalmente no iban, observando a la gente trabajar con esos ojos inexpresivos, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero que guardaba en el bolsillo del abrigo. No recurría a la brutalidad teatral que algunos capataces usaban para imponer dominio. No había azotes públicos ni exhibiciones pensadas para aterrorizar. En cambio, el control de Crane era más silencioso y de algún modo más aterrador precisamente por lo sistemático. Quienes quebrantaban reglas o no cumplían las cuotas de trabajo simplemente desaparecían en el edificio disciplinario durante horas o a veces días, y cuando regresaban, no hablaban de lo que había ocurrido. La comunidad esclavizada de Thornberry Hall, como las comunidades esclavizadas de todo el sur, había desarrollado sus propias estructuras internas de apoyo, comunicación y supervivencia. Estaba Elisa, una mujer de unos 50 y tantos que trabajaba en la casa principal como cocinera y encargada de la limpieza. Había nacido en Thornberry Hall, había criado a Samuel desde bebé después de que su madre muriera en el parto junto con una hija nacida muerta, y ocupaba un lugar de confianza compleja que le daba acceso a información que otros no tenían. Elisa sabía leer, y lo había aprendido en secreto gracias a la hermana del padre de Samuel, una mujer con simpatías abolicionistas que visitó la plantación en la década de 1820 y creía que la educación era un derecho humano fundamental. Con los años, Elisa enseñó a otros a leer, dando lecciones clandestinas en los barracones por la noche y creando una pequeña red de personas alfabetizadas capaces de leer periódicos, documentos y señales de peligro. Estaba Marcus, un carpintero experto de casi 40, cuyo padre había sido traído directamente desde la costa de África Occidental en el comercio ilegal de esclavos que continuó mucho después de ser prohibido oficialmente. Marcus creció oyendo historias de la tierra de su abuelo, fragmentos de idioma y cultura que su padre intentó conservar desesperadamente. Heredó también la habilidad de su padre con la madera, una comprensión casi intuitiva de cómo se comporta, cómo deben encajar las uniones, cómo construir muebles o estructuras destinadas a durar generaciones. El padre de Samuel reconoció el talento de Marcus y le otorgó un estatus especial como carpintero principal de la plantación, un puesto con condiciones ligeramente mejores y un pequeño grado de autonomía. Estaba Ruth, apenas de 17 años, que trabajaba en la cocina bajo la supervisión de Elisa. Ruth había nacido en Thornberry Hall,
sus padres murieron de fiebre cuando ella era pequeña, y Elisa, en la práctica, la crió. Le enseñó no solo a cocinar, sino a observar, cómo escuchar conversaciones sin parecer que escucha, cómo leer el humor y las intenciones de los blancos, cómo reconocer cuando se acercaba el peligro. Ruth tenía una mente aguda y analítica que detectaba cuando algo no encajaba, cuando las explicaciones no coincidían con lo que se veía. Estaba Daniel, un trabajador de campo de unos 30 y tantos, vendido a Thornbury Hall 5 años antes, cuando su dueño anterior murió y la finca fue liquidada. En esa venta lo separaron de su esposa y de sus 3 hijos. Ellos fueron a una plantación en Georgia, mientras Daniel terminó en Carolina del Sur, y esa pérdida lo volvió callado y vigilante, siempre atento, siempre buscando patrones, siempre preparándose para el próximo desastre. Otras personas esclavizadas en Thornbury Hall veían a Daniel como alguien a quien el dolor había vuelto fuerte, alguien en quien se podía confiar en una crisis porque ya había sobrevivido a lo peor que podía imaginar. Y estaba James, el hermano mayor de Ruth por 3 años, que trabajaba como albañil y jornalero. James heredó la fuerza física de su padre y el orgullo obstinado de su madre, una combinación peligrosa en una persona esclavizada. En el último año lo habían azotado 2 veces por lo que los capataces llamaban insolencia, mirar demasiado tiempo a los hombres blancos a los ojos, responder con insuficiente deferencia, trabajar a un ritmo que sugería que hacía lo mínimo requerido en lugar de dar el máximo. Elisa se preocupaba constantemente por James, sabiendo que su orgullo acabaría matándolo si no aprendía a doblarse de manera más convincente. Estas 5 personas, Elisa, Marcus, Ruth, Daniel y James, formaban el núcleo de liderazgo informal de la comunidad esclavizada en Thornbury Hall. No eran líderes en un sentido oficial, pero eran a quienes otros acudían en busca de guía, de interpretación del ánimo y las intenciones de la familia blanca, y de esos pequeños actos de protección y solidaridad que hacían posible sobrevivir. Y los 5 percibieron que algo iba terriblemente mal a finales del invierno de 1859. Al principio, las señales eran sutiles. Samuel dejó de sostener la mirada de Elisa en sus breves interacciones diarias, cuando ella le servía la comida o limpiaba su estudio. Margaret se volvió más irritable, quejándose sin parar de los gastos y exigiendo que Samuel explicara por qué debían retrasarse ciertas compras del hogar. Virgil Crane recorría la propiedad con atención de topógrafo, midiendo distancias, examinando la estructura de los edificios, pasando largos periodos observando el ala este de la casa principal. Entonces Samuel anunció el proyecto de renovación. Reunió a la comunidad esclavizada una tarde de finales de febrero y explicó que era necesario hacer trabajos extensos en la casa principal, refuerzos estructurales para corregir daños por agua que amenazaban la integridad del edificio. Seleccionaría trabajadores con habilidades en carpintería y albañilería para ese proyecto importante. Esos trabajadores vivirían separados durante el periodo de reforma para asegurar que estuvieran disponibles cuando hiciera falta, ya que el trabajo se realizaba en los espacios donde vivía la familia y exigía discreción y cuidado. Para la mayoría de los presentes, el anuncio no parecía extraño. Las reformas eran habituales, y era lógico que Samuel quisiera a los trabajadores especializados cerca por conveniencia. Caro Olaza sintió una inquietud subirle por la espalda. Había trabajado en esa casa durante 40 años y nunca había visto daños por agua en el ala este. Marcus, con ojo de carpintero para los problemas estructurales, había hecho reparaciones por toda la casa durante la última década y sabía que el ala este era, de hecho, una de las secciones más sólidas del edificio. Ninguno de los dos dijo nada en público. Pero esa noche, en los barracones, Elisa buscó a Marcus y le confió sus preocupaciones. Algo no está bien, dijo en voz baja. No sé qué es, pero Samuel está mintiendo sobre esos daños por agua. Marcus asintió lentamente. Los ladrillos de esa pared están firmes. Los revisé el mes pasado cuando arreglaba los marcos de las ventanas. No hay filtraciones, no hay asentamiento. La estructura está sólida. Entonces, ¿por qué hace esto?, preguntó Elisa.
Marcus no tenía respuesta, pero en los días siguientes ambos observaron con cuidado, atentos a detalles que pudieran revelar las verdaderas intenciones de Samuel. La mañana del 3 de marzo de 1859, todo empezó a desmoronarse. La campana de la plantación sonó a una hora inusual, no el llamado típico del amanecer, sino un repique agudo e insistente a media mañana, una señal de que ocurría algo distinto. Virgil Crane estaba junto a la campana y, cuando los trabajadores esclavizados se reunieron, confundidos por la convocatoria irregular, leyó nombres de una lista en su cuaderno de cuero. Marcus, James, Samuel, Grace, Thomas, Rebecca, Ion. 7 nombres. 7 personas llamadas al frente, separadas del resto. Marcus sintió hielo en el estómago cuando Crane explicó que habían sido seleccionados para la renovación. Debían recoger sus pertenencias de inmediato y presentarse en el almacén cerca de la casa principal, donde se alojarían durante todo el proyecto. No era raro que se asignara a personas esclavizadas a trabajos especiales que exigían permanecer cerca de la casa. Pero algo en la manera en que Crane lo comunicó, ese tono plano y mecánico, esos ojos sin expresión, hizo que Marcus se sintiera profundamente inquieto. Miró a James y vio el mismo cansancio reflejado en el rostro del joven. Los 7 reunieron sus pocas pertenencias y siguieron a Crane hasta el almacén, un sólido edificio de ladrillo que antes se usaba para guardar equipo y suministros valiosos. Crane lo había convertido en alojamiento temporal, camastros en el suelo, un cubo para agua, otro para desechos. Sin ventanas, solo una puerta que Crane cerró con llave desde afuera, explicando que la seguridad era necesaria, porque estarían trabajando en la casa principal donde se guardaban las cosas de valor de la familia. A la mañana siguiente, comenzaron a trabajar en el ala este. El propio Samuel fue a inspeccionar el lugar y explicó con detalle lo que quería que hicieran. Había que retirar el yeso de las paredes interiores de 2 grandes habitaciones en la planta baja. Después, examinarían el ladrillo expuesto, recolocarían cualquier pieza suelta y reforzarían la integridad estructural. Luego volverían a enlucir las paredes, dejando una superficie lisa para colocar papel tapiz nuevo. Marcus, al observar las paredes mientras arrancaban el yeso viejo, encontró exactamente lo que esperaba. El ladrillo de debajo estaba en perfectas condiciones. El mortero era sólido. Los ladrillos no mostraban señales de humedad ni estrés estructural. Desde un punto de vista técnico, todo el proyecto era innecesario. No dijo nada, pero su mente se disparó con posibilidades. ¿Por qué Samuel haría una obra costosa y lenta que no tenía ninguna utilidad estructural? ¿Cuál era el verdadero motivo de esa renovación? La respuesta, cuando llegó, fue peor que cualquier cosa que Marcus hubiera imaginado. Trabajaron durante 2 semanas retirando yeso y revisando el ladrillo con cuidado. Crane los vigilaba constantemente, merodeando en la puerta o sentado en una silla colocada de modo que pudiera observarlos a todos al mismo tiempo. El trabajo era tedioso y polvoriento, y el encierro, pasarse el día entero dentro de esas habitaciones, dormir por la noche bajo llave en el almacén, y no ver nunca al resto de la comunidad de la plantación, empezó a desgastar los nervios de todos. Luego, la mañana del 19 de marzo, Thomas no apareció en el desayuno. Los 6 trabajadores restantes supusieron que lo habían llevado a otra tarea, pero cuando le preguntaron a Crane por su ausencia, la respuesta del capataz le heló la sangre a todos los presentes. A Thomas lo vendieron anoche. Salió de la plantación anoche. Se fue y no va a volver. No tienen que preocuparse por él. Concéntrense en su trabajo. La frase quedó suspendida en el aire como humo. Vendido la noche anterior, sin aviso, sin anuncio, sin siquiera la oportunidad de despedirse de sus amigos o de la comunidad con la que había vivido. Así no solían hacerse las ventas. Incluso en un sistema construido sobre la crueldad, normalmente existían al menos ciertas formalidades mínimas, compradores que venían a inspeccionar a la gente antes de comprarla, negociaciones que se extendían días o semanas,
algún aviso previo que permitía a la persona vendida prepararse mentalmente para la catástrofe de ser arrancada de todo lo familiar. Marcus sintió como el miedo se le asentaba en los huesos. Cruzó la mirada con James al otro lado de la habitación y vio el mismo terror reflejado allí. Algo iba profundamente, terriblemente mal. Ese día siguieron trabajando casi en silencio, recolocando ladrillos que no necesitaban recolocarse y mezclando mortero con manos que temblaban apenas. Esa noche, otra vez encerrados en el almacén, Marcus les habló en voz baja a los demás. Esto no tiene sentido. ¿Por qué vendería Samuel a Thomas en mitad de una renovación que supuestamente requiere nuestras habilidades específicas? ¿Y por qué sin aviso, sin preparación? Grace, una mujer de 20 que trabajaba en la lavandería, intervino. A mi prima la vendieron hace 2 años. El comprador vino primero a inspeccionarla. Hubo negociaciones durante 3 días. Ella sabía que venía y tuvo tiempo de despedirse. Esto no es así. Rebecca, que había estado callada hasta entonces, dijo en voz alta lo que todos pensaban, pero temían pronunciar. ¿Y si no lo vendieron? ¿Y si pasó otra cosa? La pregunta quedó sin respuesta en la oscuridad. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? ¿A dónde más podría haber ido Thomas? La única alternativa a una venta era escapar, pero eso no tenía sentido. Thomas había estado encerrado con ellos la noche anterior y Crane había estado vigilando la puerta. 4 días después, Grace desapareció. La misma explicación de Crane, vendida, ya se fue. No hagan preguntas. Los 5 trabajadores que quedaban se miraron con un pánico creciente. Estaba surgiendo un patrón, y ese patrón apuntaba a algo mucho peor que las ventas habituales de esclavos. Esa noche Marcus tomó una decisión. No sabía qué estaba ocurriendo de verdad con quienes desaparecían, pero sí sabía que necesitaban un registro, un testimonio, algo que sobreviviera incluso si ninguno de ellos lo hacía. Cuando Crane salió esa noche a fumar su pipa, un ritual nocturno que les daba, quizá, 15 minutos sin supervisión directa, Marcus encontró un clavo grueso entre los materiales de obra y se acercó a la pared de ladrillo en la que estaban trabajando. El yeso ya había sido arrancado, dejando el ladrillo al descubierto. En 2 días empezarían a volver a enlucir y cubrirían el ladrillo para siempre. Marcus apoyó el clavo contra un ladrillo y comenzó a tallar, raspando letras en la arcilla con una precisión desesperada. Asterisco Thomas, 19 de marzo de 1859. Le temblaban las manos mientras trabajaba, grabando rápido, escuchando todo el tiempo por si regresaban los pasos de Crane. Rebecca se quedó junto a la puerta, lista para avisar si el capataz volvía. James miraba con los ojos muy abiertos, entendiendo al instante qué estaba haciendo Marcus y por qué. Cuando Marcus terminó el nombre de Thomas, empezó con el de Grace. El chillido del metal sobre el ladrillo parecía ensordecedor en la quietud de la habitación, pero se obligó a seguir, a hundir cada letra lo bastante profundo como para que sobreviviera, como para que algún día pudiera verse. En las semanas y meses siguientes, el patrón continuó con una regularidad espantosa. Cada pocos días, a veces cada semana, uno de los trabajadores desaparecía. Y la explicación de Crane nunca cambiaba. Vendido. Ya se fue. No hagan preguntas. Y cada vez, antes de volver a cubrir la siguiente sección de pared con yeso, Marcus tallaba otro nombre, otra fecha. Rebecca empezó a ayudarlo, porque sus dedos más pequeños podían alcanzar ladrillos en esquinas a las que Marcus no llegaba. James hacía de vigía, y su orgullo y terquedad se canalizaron en ese pequeño acto de resistencia, asegurarse de que los nombres quedaran preservados, de que lo que estaba ocurriendo quedara atestiguado. Mientras tanto, fuera del aislamiento del lugar de trabajo y del encierro nocturno, el resto de la comunidad esclavizada en Thornbury Hall estaba cada vez más alarmada. La gente desaparecía, vendida, según los anuncios oficiales, pero el patrón no encajaba.
Samuel se estaba deshaciendo de algunos de sus trabajadores más fuertes en plena temporada crucial de siembra de primavera, justo cuando la mano de obra valía más. Y los precios que se pagaban, según los susurros que volvían a través de Crane, eran absurdamente bajos: $20 por un carpintero cualificado, 30 por un peón joven y sano. Eso no eran precios de mercado. Algo estaba mal. Elisa, que trabajaba dentro de la casa principal, tenía un acceso que otros no tenían. Limpiaba el estudio de Samuel, le servía las comidas, se movía por los espacios donde se daban conversaciones. Empezó a quedarse a propósito un poco más cuando Samuel se reunía con Crane, esforzándose por captar fragmentos de sus discusiones. Lo que descubrió la aterrorizó. Samuel bebía en exceso, más de lo que ella lo había visto beber jamás. Le temblaban las manos al firmar documentos. Había dejado de dormir en el dormitorio principal con Margaret y, en su lugar, se había instalado en una habitación pequeña al otro lado de la casa. Caminaba de un lado a otro por la noche. Elisa podía oír sus pasos en los suelos por encima de sus cuartos en el sótano. El hombre se estaba desmoronando, y aquello que lo estaba destruyendo era lo mismo que hacía que la gente desapareciera de Thornbury Hall. Una noche, a principios de mayo, la observación cuidadosa de Elisa dio fruto de la peor manera posible. Estaba recogiendo los platos después de que Samuel cenara solo en su estudio. Margaret había empezado a comer aparte, harta de su alcoholismo y de su negativa a explicar su conducta cada vez más errática. Samuel se había bebido casi una botella entera de whisky y estaba hundido en su silla, con papeles esparcidos sobre el escritorio. Mientras Elisa juntaba los platos, fingió torpeza y dejó caer papeles al suelo. «Perdón, amo Samuel», dijo, arrodillándose rápido para recogerlos, con los ojos repasando cada documento mientras las manos se movían. Samuel hizo un gesto desganado, demasiado borracho como para importarle el desorden. Los ojos de Elisa recorrieron cartas, libros contables y contratos de compraventa. La mayor parte era rutinaria: precios del algodón, correspondencia con intermediarios en Charleston. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. Una carta, medio escondida bajo el libro mayor, escrita con caligrafía elegante en papel caro. El membrete decía: Asterisco Doctor Nathaniel Witt, Investigación Médica, Charleston, Carolina del Sur. Elisa leyó deprisa, con el corazón golpeándole el pecho. Señor Thornbury, he recibido su última entrega en buenas condiciones. Los 3 especímenes proporcionados la semana pasada han sido particularmente satisfactorios para mis propósitos. La compensación, según lo acordado, ha sido depositada en su cuenta. Estaré preparado para aceptar el próximo grupo antes de que termine este mes. Le recuerdo, una vez más, la importancia de la discreción. Los sujetos deben estar sanos y ser capaces de soportar el transporte. Confío en que seguirá proporcionando la calidad que requiero. Dr. Witt. Elisa sintió que la náusea le subía por la garganta. Especímenes. Sujetos. Entrega. Esto no iba de vender gente a otra plantación. Era algo muchísimo peor. Devolvió los papeles al escritorio con cuidado, con las manos temblándole tanto que apenas podía sostener los platos. Salió del estudio y atravesó los pasillos conocidos de la casa donde había vivido y trabajado 40 años. Pero ahora todo parecía distinto, contaminado por el conocimiento que llevaba dentro. Ella sabía de escuelas de medicina y de anatomistas. Los rumores circulaban por la red de la comunidad esclavizada, historias susurradas de plantación en plantación, de ciudad en ciudad, sobre cuerpos robados de tumbas, sobre esclavizados que morían de forma misteriosa y cuyos cuerpos desaparecían antes del entierro, sobre médicos blancos que necesitaban cadáveres para disección y estudio, y que no eran exigentes respecto a cómo los conseguían. El Medical College of South Carolina, en Charleston, tenía un departamento de anatomía que requería un flujo constante de cuerpos para enseñar técnicas quirúrgicas a los estudiantes.
La mayoría de esos cuerpos provenían de personas esclavizadas, porque no tenían protección legal, no tenían derechos, no había nadie que investigara o preguntara qué ocurría con ellas después de morir. Pero esa carta sugería algo todavía peor. El doctor Witt quería sujetos entregados en buen estado, sanos y capaces de soportar el transporte. No estaba comprando cadáveres. Estaba comprando personas vivas. Las implicaciones golpearon a Elisa en oleadas de horror. Samuel estaba vendiendo gente viva a un médico que la quería para experimentación, no para disección tras una muerte natural, sino para pruebas con sujetos vivos. Ensayar procedimientos quirúrgicos demasiado peligrosos para probarlos en pacientes blancos. Estudiar anatomía humana cortando a personas conscientes y aterrorizadas. Usar seres humanos esclavizados como animales de laboratorio, cosas que se podían estudiar y destruir en nombre del avance del conocimiento médico. Elisa alcanzó su pequeña habitación en el sótano antes de vomitar, vaciándose hasta que no le quedó nada más que bilis. Luego se sentó en su cama estrecha, en la oscuridad, y lloró, no solo por quienes ya habían desaparecido, Thomas, Grace, John, Samuel y tantos otros, sino por los que desaparecerían después, y por su propia impotencia para detenerlo. Pero la impotencia no significaba silencio. Cuando se quedó sin lágrimas, Elisa tomó una decisión. No podía salvar a las personas que Samuel estaba vendiendo al Dr. Witt. No tenía poder para impedir lo que ocurría, pero podía dar testimonio. Podía asegurarse de que alguien supiera la verdad. Podía evitar que ese mal se perdiera en el silencio. Esa noche buscó a Daniel, el trabajador de campo callado que había perdido a su propia familia años atrás. Confiaba en Daniel porque el dolor lo había vuelto fuerte, lo había vuelto alguien capaz de escuchar verdades terribles sin quebrarse. En la oscuridad detrás de los barracones, hablando en susurros que no podían ir más allá de su pequeño círculo, Elisa le contó a Daniel todo lo que había descubierto. El rostro de Daniel no mostró emoción mientras escuchaba, pero apretó los puños con tanta fuerza que las uñas le marcaron medias lunas en las palmas. Cuando Elisa terminó, él guardó silencio un largo momento. Luego habló, muy bajo y con un control absoluto. No podemos detenerlo. Si lo intentamos, nos venderán a ese doctor a nosotros, o nos matarán. Samuel tiene la ley de su lado. Él tiene el poder. Nosotros no tenemos nada. Hizo una pausa y continuó. Pero podemos recordar. Podemos asegurarnos de que esto no se entierre. ¿Puedes escribir lo que aprendiste? Elisa asintió. Había mantenido su alfabetización en secreto ante cualquier blanco de Thornbury Hall, salvo la tía abolicionista de Samuel, que había muerto hacía años. Tenía papel y tinta escondidos en su habitación, robados poco a poco del estudio de Samuel con el paso del tiempo. Podía crear un registro. Escríbelo, dijo Daniel. Todo. Nombres, fechas, lo que viste en esa carta. Escóndelo en un lugar seguro y dile a otros que también recuerden. Si suficientes personas cargan con esta historia, quizá algún día salga a la luz. Quizá algún día haya justicia. La información se extendió por la comunidad esclavizada de Thornbury Hall de la forma cuidadosa y codificada con que siempre viajaba en lugares donde la vigilancia era constante y una traición podía significar la muerte. No se lo dijeron a todos. Siempre había gente que podía delatar para ganar favor con los capataces o con la familia. Pero un grupo central de personas de confianza supo lo que estaba ocurriendo. Empezaron a guardar sus propios registros con los medios que tenían, notas mentales de quién desaparecía y cuándo, canciones que preservaban nombres en sus letras, oraciones que enumeraban a los ausentes, pequeños actos de memoria que no salvarían a nadie, pero que quizá harían que la verdad sobreviviera a la opresión. Elisa empezó a escribir de noche, a la luz de una vela, anotándolo todo en un cuaderno que ella misma armó con papel robado y encuadernado con hilo de la sala de costura. Escribía con letra apretada, llenando cada centímetro porque el papel era valioso y peligroso. Registró los nombres de todos los que desaparecían,
las fechas de su ausencia, los fragmentos de cartas de Samuel que había logrado leer y sus propias observaciones sobre el deterioro mental de Samuel. Escribía sabiendo que, si encontraban ese cuaderno, la matarían o la venderían al Dr. Witt. Pero el riesgo valía la pena, porque alguien tenía que contar esta historia. Mientras tanto, Marcus, James y Rebecca siguieron trabajando en la pared, ahora comprendiendo del todo que probablemente estaban marcando sus propias tumbas. La renovación tomó un cariz irreal. Estaban construyendo un memorial para sí mismos, tallando nombres en ladrillos que luego quedarían cubiertos con yeso y papel pintado, ocultos pero preservados, esperando un futuro en el que alguien derribara una pared y descubriera lo que habían escondido allí. Para junio, más de 30 personas habían desaparecido de Thornbury Hall. La plantación empezaba a quedarse sin manos, y los plantadores vecinos comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué Samuel estaba vendiendo a tanta gente en plena temporada crítica de cultivo? ¿Tenía problemas de dinero? Un vecino, Jonathan Hayes, dueño de la plantación contigua, fue a visitar a Samuel para expresarle preocupación y ofrecerle ayuda si necesitaba apoyo para manejar la finca. Samuel, cada vez más paranoico e inestable, interpretó la amabilidad de Hayes como un intento sospechoso de husmear. Rechazó la ayuda con brusquedad y evitó el trato social con las familias vecinas. Margaret, humillada por el comportamiento de su marido y confundida por su negativa a explicar qué ocurría, empezó a decir a sus conocidos que Samuel sufría una crisis nerviosa y necesitaba descanso. El ambiente en Thornbury Hall se volvió opresivo, cargado de miedo y de anticipación. Todos sabían que pasaba algo terrible, pero el alcance completo del horror solo lo conocían unos pocos. Crane siguió imponiendo disciplina de manera mecánica, sin emoción y sin reacción ante el hecho de que decenas de personas desaparecieran bajo su vigilancia. Samuel se emborrachaba hasta caer en sopores casi todas las noches, recorriendo los pasillos, evitando el ala este donde la renovación continuaba. A Rebecca la vendieron a mediados de junio. Marcus talló su nombre en el ladrillo con manos que casi no le respondían, con los dedos entumecidos tras meses repitiendo el mismo movimiento, raspar letras en la arcilla una y otra vez. Asterisco Rebecca, 14 de junio de 1859. Ya llevaba 44 nombres. 44 personas que se habían desvanecido dentro de la práctica médica del Dr. Witt. 44 seres humanos reducidos a especímenes y sujetos. James estaba solo ahora, el último de los 7 originales, todavía trabajando en la pared bajo la mirada constante e inexpresiva de Crane. La renovación estaba casi terminada. El ladrillo había sido reforzado con capas interiores adicionales que habían encogido visiblemente las habitaciones y ahora solo faltaba el enlucido final. James sabía lo que eso significaba. Cuando la pared quedara terminada, cuando ya no hubiera trabajo que hacer, lo venderían, como a todos los demás. Siguió tallando nombres todo lo que pudo, trabajando con una lámpara tenue después de que Crane creyera que se había dormido, raspando letras en cada superficie de ladrillo disponible antes de que el yeso lo cubriera. Algunos nombres eran de los 7 originales. Otros eran de personas esclavizadas de la comunidad más amplia de la plantación que habían ido desapareciendo con los meses, gente a la que James conocía, con la que había trabajado, con la que había compartido comidas. Talló hasta que le sangraron los dedos, hasta que el clavo que usaba se gastó hasta quedarse romo, hasta que ya no quedaban ladrillos expuestos por marcar. El último nombre que talló fue el suyo. Asterisco James, 23 de junio de 1859. No sabía si esa sería la fecha real de su desaparición, pero sabía que estaba cerca. Debajo de su nombre añadió una última frase, que le llevó casi una hora raspar en el ladrillo duro con el clavo ya desgastado. Asterisco no seremos olvidados. 3 días después, la noche del 26 de junio, James tomó su decisión. Ya no tenía nada que perder. Su hermana Ruth había desaparecido en mayo, vendida como los demás. Sus padres habían muerto años atrás.
No tenía esposa ni hijos a quienes proteger, no tenía lazos familiares que pudieran usar como amenaza si se resistía. Ya estaba muerto. Solo quedaba decidir si moría pasivamente o peleando. Esa noche, cuando Crane le llevó la comida, James estaba listo. Había escondido la llana de Enusir bajo el camastro, colocándola de manera que pudiera agarrarla al instante. Cuando Crane abrió la puerta y entró con el plato, James se lanzó. Balanceó la llana con furia desesperada, apuntando a la cabeza de Crane. El capataz era más grande y más fuerte, pero James tenía la ventaja de la sorpresa y la fuerza de quien no tiene nada que perder. La llana golpeó el brazo que Crane alzó para cubrirse y abrió un tajo profundo a través de la tela y la carne. Crane retrocedió, la sangre manándole de la herida, y James insistió, golpeando una y otra vez. Claro, Crane se recompuso rápido, dejó caer el plato y atrapó la muñeca de James con la mano sana. Forcejearon, chocando contra las paredes del almacén, James luchando con todo lo que tenía, Crane con una frialdad eficiente, casi automática. El capataz era, sencillamente, demasiado fuerte. Le torció la muñeca hasta que la llana cayó y luego descargó una serie de golpes precisos que dejaron a James jadeando en el suelo. Crane se quedó encima de él, la sangre todavía cayéndole del brazo, la expresión intacta pese a la herida. Sacó una cuerda del bolsillo del abrigo y ató las manos y los pies de James con una calma metódica, después le metió una tira de tela en la boca a modo de mordaza. Luego se fue, cerrando la puerta con llave. James quedó tendido en la oscuridad, sabiendo lo que venía. Había atacado a un capataz, a un hombre blanco. Según las leyes de Carolina del Sur, eso significaba muerte, ejecución tras un juicio breve o un asesinato sumario que nadie cuestionaría ni investigaría. Había sabido el precio cuando atacó y lo había aceptado. Al menos peleó. Al menos se resistió. Al menos no entró en el laboratorio del Dr. Witt en silencio. Pero la muerte no llegó esa noche, ni al día siguiente. En cambio, 2 días después del ataque, Crane volvió con otros 2 hombres blancos a los que James no había visto nunca. Lo cargaron, todavía atado y amordazado, en la parte trasera de un carro cubierto. El carro salió de Thornbury Hall en la oscuridad previa al amanecer, tomando caminos secundarios para evitar zonas pobladas. James no volvió a ver Thornbury Hall. El viaje siguió hacia el sur y luego hacia el este, rumbo a Charleston. Se detenían de vez en cuando para darle agua, pero nunca le quitaron la mordaza ni le soltaron las ataduras. Después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron 6 o 7 horas, el carro entró en Charleston, cruzó calles que James jamás había visto y se detuvo detrás de un gran edificio de ladrillo en un distrito de almacenes y construcciones comerciales cerca de los muelles. El Dr. Nathaniel Hewitt los recibió en la puerta trasera. Era un hombre de mediana edad, con canas y barba bien arreglada, vestido con ropa cara, con el aspecto impecable de un médico respetable. Examinó a James con frialdad clínica, le revisó los dientes, los ojos, los reflejos, como si estuviera evaluando ganado. Luego contó dinero y se lo entregó a Crane, que se lo guardó sin decir palabra y se fue. Arrastraron a James hacia el interior, bajando a un sótano que olía a químicos y a algo más. Algo orgánico y podrido que le revolvió el estómago. Había otras personas allí, al menos una docena, esclavizados de Thornbury Hall y quizá de otras plantaciones, encerrados en celdas pequeñas, todos aterrados. James vio a Ruth en una de las celdas y sintió que se le partía el pecho. Estaba viva, pero no lo estaría mucho tiempo, y él tampoco. Lo que ocurrió en el sótano del Dr. Witt en los meses y años siguientes es demasiado horrendo para describirlo en detalle y, sinceramente, quizá nunca sepamos su alcance completo. Lo que sí sabemos, por registros fragmentarios e investigaciones posteriores, es que el Dr. Witt realizaba procedimientos quirúrgicos experimentales en sujetos vivos sin anestesia, probando técnicas que más tarde se aplicarían en pacientes blancos, pero que él quería perfeccionar primero en personas cuyo sufrimiento, ante la ley, no importaba. También ofrecía demostraciones anatómicas a públicos de pago,
estudiantes de medicina y aficionados adinerados interesados en la ciencia. Diseccionaba a gente viva para mostrar cómo funcionaban los órganos, cómo circulaba la sangre, cómo operaba el cuerpo. James sobrevivió casi 4 meses en ese sótano. Algunos sobrevivieron más. Otros morían a los pocos días de llegar. No había un patrón sobre quién vivía y quién moría, ninguna lógica más allá de los caprichos arbitrarios de las necesidades de investigación del Dr. Witt. Los afortunados morían rápido. Los desafortunados eran mantenidos con vida para procedimientos repetidos, sus cuerpos usados una y otra vez hasta que la infección, la pérdida de sangre o el simple colapso fisiológico terminaban por poner fin a su sufrimiento. Ruth murió en agosto. James, ya demasiado dañado como para servir a nuevas pruebas, murió en octubre. Sus cuerpos, junto con los de decenas de otros, fueron quemados en el horno del edificio, sin dejar evidencia física de lo que se les había hecho. De vuelta en Thornbury Hall, Samuel Thornbury se estaba desintegrando. El dinero del Dr. Witt había resuelto temporalmente sus problemas financieros. Sus acreedores fueron pagados, sus deudas saldadas, pero el costo para su cordura fue devastador. Dejó de ir a la iglesia. Dejó de socializar con los vecinos. Comía solo en su estudio y se bebía hasta caer inconsciente casi todas las noches. Margaret, al límite, empezó a planear irse con los niños y volver con su familia en Savannah, incapaz de soportar por más tiempo el deterioro de su marido. En noviembre de 1859, Samuel tomó una decisión final. Despidió a Virgil Crane sin dar explicaciones, le pagó una suma grande y le dio documentos que le permitirían desaparecer en el caos del sur previo a la guerra. Crane tomó el dinero y se esfumó, su nombre aparece brevemente en registros de Georgia unos años después, y luego también desaparece de la historia. Samuel contrató a un nuevo capataz, Benjamin Crawford, que no sabía nada de lo ocurrido y que encontró los registros de la plantación extrañamente incompletos durante los 9 meses anteriores. Crawford preguntó por los trabajadores desaparecidos, por las compraventas que apuntaban a plantaciones que no parecían existir, pero Samuel se negó a dar explicaciones y se limitó a decir que las ventas se habían realizado correctamente y que el asunto estaba cerrado. La comunidad esclavizada de Thornbury Hall, reducida ya a menos de 70 personas, vivía con el conocimiento de lo ocurrido, pero sin poder para revelarlo. Elisa siguió escribiendo en su cuaderno, añadiendo toda la información que podía conseguir, pero la verdad completa seguía fuera de su alcance. Sabía que habían vendido gente al Dr. Witt. Sabía que se los habían llevado a Charleston. Pero no sabía exactamente qué les habían hecho, no sabía que algunos sobrevivieron meses en ese sótano, no conocía la forma precisa de su sufrimiento. Y entonces llegó la guerra. Carolina del Sur se separó en diciembre de 1860, y para abril de 1861 las fuerzas confederadas estaban disparando contra Fort Sumter en el puerto de Charleston. La nación se hizo pedazos, y Thornbury Hall, como tantas plantaciones del sur, vio su mano de obra alterada cuando personas esclavizadas huyeron hacia las líneas de la Unión, se unieron a insurrecciones o simplemente se perdieron en la confusión de la guerra. Samuel, demasiado viejo y mentalmente inestable para servir en el ejército confederado, se quedó en la plantación y observó cómo su mundo se derrumbaba. Dejó de administrar la finca por completo, lo delegó todo en Crawford y se encerró en su estudio, bebiendo y murmurando para sí mismo. Los sirvientes decían oírlo caminar por los pasillos de noche, oírlo conversar con gente que no estaba allí, oírlo presionar las manos contra las paredes de esas habitaciones renovadas del ala este, como si intentara sentir algo oculto bajo la superficie. Elisa permaneció en Thornbury Hall durante los primeros años de la guerra, no por lealtad, sino porque no tenía a dónde ir y porque quería ver cómo terminaba esta historia. Vio a Samuel deteriorarse, el cabello volviéndose completamente gris, las manos desarrollando un temblor constante, los ojos adquiriendo una cualidad atormentada que sugería que veía cosas que otros no podían. Dejó de dormir en el dormitorio principal y se instaló en una pequeña habitación de servicio en el lado oeste de la casa, lo más lejos posible del ala este.
En mayo de 1863, fuerzas de la Unión realizaron una incursión por el condado de Beaufort, quemando plantaciones y liberando a personas esclavizadas a medida que avanzaban. Thornbury Hall estaba en su camino. La familia recibió un aviso. Un vecino se adelantó a las fuerzas de la Unión a caballo, gritando que todos debían huir, y Margaret reunió a William y a Catherine y escapó en un carruaje rumbo a Charleston. Samuel se negó a irse. Cuando Elisa intentó convencerlo de evacuar, él negó con la cabeza, con la mirada fija en la pared del salón del ala este. No puedo marcharme, dijo en voz baja. Siguen todos aquí, dentro de las paredes. Los oigo por la noche. Elisa huyó con las demás personas esclavizadas cuando llegaron las tropas de la Unión y, por fin, escapó de Thornbury Hall tras 43 años de cautiverio. Mientras corría, miró hacia atrás y vio humo elevándose desde la casa principal. Alguien había provocado el incendio. Si fueron soldados de la Unión o el propio Samuel, nadie lo supo jamás, pero las llamas se extendieron rápido por la madera vieja y reseca. Samuel Thornbury murió en ese fuego. Su cuerpo fue hallado después en el ala este, en una de esas habitaciones renovadas, quemado hasta quedar irreconocible. Algunos dijeron que quedó atrapado por las llamas. Otros, incluida Elisa, creían que él mismo había iniciado el incendio y se quedó allí a propósito, aceptando por fin la responsabilidad de lo que había hecho, destruyéndose junto con las pruebas de sus crímenes. El incendio arrasó gran parte de Thornbury Hall, pero no lo consumió todo. Las paredes del ala este, construidas de ladrillo y reforzadas durante aquella terrible reforma de 1859, resistieron. El techo se vino abajo. El interior quedó devastado, pero los muros permanecieron en pie, chamuscados y golpeados, pero intactos. Margaret y los niños sobrevivieron, huyeron a Charleston y vivieron allí con recursos limitados el resto de la guerra. Tras la derrota de la Confederación, Margaret nunca regresó a Thornbury Hall. Vendió la propiedad a través de un intermediario por una fracción de su valor anterior a la guerra, tomó el dinero y se mudó a Baltimore, donde tenía parientes lejanos. Vivió hasta 1871, murió de neumonía y dejó a sus hijos pequeñas herencias. William terminó trabajando como empleado en una compañía naviera. Catherine se casó con un comerciante y se trasladó a Virginia. Ninguno de los dos volvió a hablar de Thornbury Hall ni de la muerte de su padre. La plantación pasó por varios propietarios en las décadas siguientes. Los Carpetbaggers la compraron barata durante la reconstrucción e intentaron explotarla con trabajo asalariado, pero resultó poco rentable. En la década de 1880 la adquirieron especuladores, esperando que subiera el valor de la tierra. En 1895 una familia de Nueva York la compró con la intención de convertirla en residencia de invierno, pero encontraron la casa demasiado dañada y demasiado costosa de restaurar como era debido, y abandonaron el proyecto pocos años después. A comienzos del siglo XX, Thornbury Hall estaba casi desierta. Familias locales usaban de vez en cuando partes de la propiedad para cultivar, y la casa principal, aunque muy deteriorada, seguía en parte en pie, un esqueleto demasiado sólido para desplomarse del todo, incluso mientras la carne se pudría. Los niños contaban historias de fantasmas, asegurando que oían voces dentro de las paredes, pero ese era el tipo de leyenda que se pega a cualquier casa de plantación en ruinas del sur. Elisa sobrevivió a la guerra y a la reconstrucción, y vivió hasta pasados los 80 como mujer libre. Se estableció en Beaufort, trabajó como costurera y crió a sus nietos después de que su hija muriera en el parto. Nunca habló en público de lo ocurrido en Thornbury Hall en 1859. ¿Quién la habría creído? Era una mujer negra en el sur de posguerra, su testimonio no valía nada ni ante los tribunales ni ante la opinión pública. Pero se lo contó a su nieta, una niña llamada Patricia, que creció escuchando la historia de la Reforma, de la gente que desaparecía y de los nombres tallados en las paredes. Patricia se lo contó a sus hijos, que se lo contaron a los suyos, y así la historia pasó de generación en generación como memoria oral familiar que casi nadie fuera de la familia terminaba de creer.
Sonaba demasiado horrible, demasiado específica en su maldad. Si algo así hubiera ocurrido, tendría que haber registros oficiales. Alguien tendría que haber investigado. Las transacciones de Samuel Thornberry con el Dr. Witt tendrían que haber dejado algún rastro que los historiadores pudieran seguir. Pero no hubo investigaciones, al menos no entonces. El Dr. Nathaniel Hewitt siguió ejerciendo en Charleston hasta finales de 1859, cuando empezaron a circular rumores sobre sus métodos para obtener especímenes entre la comunidad médica de la ciudad. En enero de 1860, el Medical College of South Carolina le pidió discretamente que dejara sus labores docentes, citando irregularidades vagas, pero sin formular acusaciones concretas. Una nota breve apareció en el Charleston Mercury, mencionando la salida del Dr. Witt del colegio, pero sin dar detalles sobre el motivo. Poco después, Witt se marchó de Charleston y su paradero posterior no está claro. Hay registros que sugieren que pudo ejercer en Mobile, Alabama, durante algunos años, y luego quizá en Nueva Orleans. Murió en algún momento a finales de la década de 1860 o principios de la de 1870. La fecha y el lugar exacto se perdieron en la historia. Sus papeles, incluida correspondencia y notas de investigación, fueron donados a un archivo médico en 1933 por un pariente lejano que los heredó. Cuando décadas más tarde los historiadores revisaron esos documentos, encontraron referencias vagas a sujetos, adquisiciones y demostraciones anatómicas, pero Witt había sido cuidadoso, nunca puso nombres ni dejó detalles concretos que pudieran incriminarlo. Las escrituras de venta de las 47 personas vendidas desde Thornberry Hall quedaron en los registros del condado de Beaufort, acumulando polvo en cajas de archivo. Sus precios ridículamente bajos no despertaron preguntas porque, ¿quién iba a cuestionarlos? Las personas esclavizadas estaban muertas. Samuel Thornbury estaba muerto. Virgil Crane había desaparecido. Y la plantación Riverside en Alabama siguió siendo una ficción que ningún historiador se molestó en comprobar, porque era solo una entrada más entre miles dentro de la documentación caótica e incompleta de la esclavitud. Durante 158 años, los nombres permanecieron ocultos en la pared. Sobrevivieron al incendio que mató a Samuel Thornberry. Sobrevivieron a décadas de abandono y a una lenta decadencia estructural. Sobrevivieron a la indiferencia de dueños sucesivos que no se interesaban por la historia del edificio. El yeso se agrietó y se desprendió en algunos puntos, dejando ver ladrillo debajo, pero a nadie se le ocurrió examinar esos ladrillos con atención. Nadie tenía motivos para imaginar que allí dentro habría un testimonio tallado por personas desesperadas por no ser borradas. Entonces, en 2015, las cosas empezaron a cambiar. Una sociedad de preservación histórica en Carolina del Sur, financiada por donaciones y subvenciones, decidió emprender un proyecto ambicioso, restaurar Thornberry Hall como sitio histórico y museo, para contar la vida en la plantación desde múltiples perspectivas, incluidas las experiencias de las personas esclavizadas que vivieron y trabajaron allí. Era parte de un movimiento más amplio para complicar y desafiar las narrativas románticas de la Lost Cause que habían dominado los sitios históricos del sur durante más de un siglo. La Sociedad de Preservación compró la propiedad de Thornberry Hall a principios de 2016 y empezó el largo proceso de evaluar qué podía salvarse y qué habría que reconstruir. La casa principal estaba en pésimas condiciones, el techo casi había desaparecido, los suelos interiores se habían hundido y las paredes se desmoronaban. Pero el informe arquitectónico concluyó que la estructura esencial podía estabilizarse y restaurarse, aunque requeriría mucho trabajo y una financiación considerable. En marzo de 2017, comenzó la restauración. Contrataron un equipo de Charleston, especialistas en preservación histórica que entendían el equilibrio delicado entre conservar la autenticidad y hacer el edificio seguro para los visitantes. El jefe del equipo era David Hoskins, carpintero de cuarta generación cuyo bisabuelo había trabajado en proyectos similares durante la Gran Depresión. David abordó el trabajo con reverencia y una meticulosidad extrema. Se documentó, fotografió y midió cada elemento de la construcción original.
Cuando hubo que reemplazar tablas, su equipo intentó conseguir materiales apropiados para la época. Y cuando hicieron falta intervenciones modernas por seguridad, instalación eléctrica, climatización, refuerzos estructurales, se diseñaron para que fueran lo más invisibles posible. El equipo trabajó durante el verano de 2017, avanzando con lentitud. El ala este requería una atención especial porque el incendio de 1863 la había dañado gravemente. Paradójicamente, el fuego también había fortalecido ciertos elementos, el calor intenso había cocido los ladrillos, endureciéndolos y fusionándolos en formaciones extraordinariamente estables. La mañana del 12 de octubre de 2017, el equipo de David empezó a retirar con cuidado una sección de pared interior en lo que, según los registros, había sido el salón. El yeso estaba extremadamente inestable y se deshacía con el mínimo contacto. El procedimiento estándar era retirarlo con cautela, documentar cualquier papel pintado o pintura original debajo y luego volver a enlucir con técnicas apropiadas para la época. Una de las integrantes del equipo, una joven llamada Lisa Chen, recién graduada de un programa de preservación histórica en la Universidad de Clemson, estaba retirando yeso de una sección baja de la pared cuando notó algo extraño. Usaba brochas suaves para limpiar los restos, la misma técnica que emplean los conservadores al excavar sitios arqueológicos. Y a medida que el polvo se apartaba, vio marcas en los ladrillos, arañazos que parecían intencionales, que parecían letras. Llamó a David de inmediato. Él se arrodilló junto a ella, examinó las marcas y sintió cómo se le aceleraba el pulso al comprender lo que estaba viendo. Eran letras, grabadas profundamente en la arcilla del ladrillo. Distinguía una T, una H, una O. «Traigan a todos aquí», dijo David en voz baja. «Y traigan cámaras. Documenten todo antes de hacer cualquier otra cosa». El equipo se reunió mientras David y Lisa retiraban más yeso con cuidado, trabajando despacio, usando brochas y herramientas suaves para dejar al descubierto los ladrillos. Y entonces lo vieron completo. Thomas, 19 de marzo de 1859. Debajo del nombre de Thomas había otro, y debajo otro, y otro más. Trabajaron todo el día y continuaron hasta la noche, quitando yeso centímetro a centímetro y revelando más nombres. Algunos estaban tallados con profundidad, con letras claras y precisas. Otros eran raspaduras rápidas, apenas visibles, como si quien las hizo estuviera trabajando con prisa desesperada o casi a oscuras. En algunos ladrillos había varios nombres superpuestos, donde el espacio era escaso. Para medianoche, habían descubierto 47 nombres en total, cada uno acompañado por una fecha. Las fechas iban del 3 de marzo al 14 de octubre de 1859. Los nombres no seguían un patrón, algunos estaban a la altura de los ojos, otros cerca del suelo o del techo, donde quiera que hubiera habido ladrillo expuesto antes de quedar cubierto con yeso. David fotografió todo con meticulosidad, registrando la posición exacta de cada nombre en la pared, la profundidad del grabado y el estilo de la letra. Luego envió a Lisa a hacer copias de todas las fotos, varias copias guardadas en lugares distintos, porque algo así debía preservarse con redundancia. A la mañana siguiente, David empezó a investigar. Los archivos del condado de Beaufort tenían registros incompletos del periodo anterior a la guerra. La guerra civil había destruido parte de la documentación cuando las fuerzas de la Unión ocuparon la zona, pero lo que quedaba bastaba para confirmar algo asombroso. Todos y cada uno de los nombres tallados en esa pared aparecían en el inventario de personas esclavizadas de Thornbury Hall de 1858. David pasó la semana siguiente cruzando nombres, fechas y documentos. Encontró escrituras de venta para cada una de las 47 personas, todas fechadas en 1859, todas indicando ventas a Riverside Plantation, condado de Sumter, Alabama. Los precios eran absurdamente bajos, entre $20 y $45 por persona, muy por debajo del valor de mercado de la época. Entonces David hizo algo que resultaría decisivo, intentó encontrar registros de Riverside Plantation en Alabama.
Contactó con el Alabama Department of Archives and History y buscó en registros de plantaciones, catastros y censos agrícolas. Nada. Se puso en contacto con sociedades históricas locales del condado de Sumter. Nunca habían oído hablar de Riverside Plantation. Revisó mapas antiguos, registros fiscales, cualquier cosa que confirmara su existencia. No existía. Nunca había existido. David reunió todo en un informe preliminar y lo envió a la Junta de la Sociedad de Preservación, junto con la recomendación de contratar a un historiador profesional para investigar más a fondo. La Junta aceptó y contrató a la doctora Catherine Morris, historiadora especializada en esclavitud y el sur anterior a la guerra, profesora en la Universidad de Carolina del Sur. La doctora Morris dedicó 3 meses a la investigación, buceando en archivos de Carolina del Sur, Alabama y más allá. Confirmó el hallazgo de David, Riverside Plantation era ficticia. Pero fue más lejos, buscando patrones que explicaran por qué Samuel Thornberry había creado esa ficción. Lo que encontró fue a la vez esclarecedor y aterrador. En hemerotecas de Charleston, la doctora Morris halló un artículo breve de febrero de 1860 sobre un escándalo en el Medical College of South Carolina. Era un texto vago, solo mencionaba que al doctor Nathaniel Witt le habían pedido que dejara su puesto docente por preocupaciones sobre sus métodos de obtención de especímenes anatómicos. No daba detalles, pero la implicación era evidente, el Dr. Witt conseguía cuerpos para disección mediante métodos que incluso una sociedad esclavista consideraba cuestionables. Luego, la doctora Morris localizó los papeles de Witt, donados décadas antes a un archivo médico. Estaban limpios. Witt había sido cuidadoso de no dejar nada explícitamente incriminatorio, pero había suficiente evidencia circunstancial para reconstruir un cuadro inquietante. Libros de cuentas con pagos a proveedores sin nombre durante 1859 y principios de 1860. Notas de investigación sobre procedimientos quirúrgicos experimentales realizados en sujetos nunca identificados. Cartas de estudiantes de medicina agradeciéndole demostraciones anatómicas. Y entonces la doctora Morris encontró algo que unía todas las piezas, una sola carta, mal archivada, de Samuel Thornberry al Dr. Witt, fechada el 1 de marzo de 1859. De algún modo había terminado entre los papeles de Witt, presumiblemente guardada como registro del acuerdo. Su redacción era cautelosa, pero el significado era inequívoco. Dr. Witt, he considerado su propuesta y estoy preparado para proceder según lo hablado. Puedo proporcionar los sujetos que requiere, entregados en las condiciones especificadas, a cambio de la compensación acordada. Garantizaré total discreción y la documentación adecuada para satisfacer cualquier posible consulta. La primera entrega puede organizarse a principios de marzo. S. Thornbury. La doctora Morris publicó sus conclusiones en un artículo académico en 2018, titulado The Hidden Trade, Medical Experimentation and Enslaved Bodies in Antebellum South Carolina. Asterisco. El artículo documentaba lo ocurrido en Thornberry Hall en 1859, aportando pruebas de que Samuel Thornberry vendió al menos a 47 personas esclavizadas al Dr. Nathaniel Hewitt para experimentación médica y que creó escrituras de venta ficticias para encubrir las transacciones. El texto fue polémico. Algunos historiadores elogiaron a la doctora Morris por sacar a la luz un aspecto oculto de la brutalidad de la esclavitud. Otros criticaron sus conclusiones por considerarlas especulativas, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que podían existir explicaciones alternativas. Pero la realidad física de esos 47 nombres grabados en ladrillo era imposible de negar. Existían. Fueron tallados deliberadamente por personas que querían dejar un registro. Y la evidencia documental, aunque incompleta, respaldaba la conclusión de que algo terrible les había ocurrido a quienes quedaron preservados en esa pared. Mientras la investigación de la doctora Morris causaba impacto en círculos académicos, sucedió otra cosa que resultaría igual de importante.
A finales de 2017, una mujer anciana llamada Patricia G. se puso en contacto con David Hoskins después de enterarse, a través de su red de iglesia, del hallazgo en Thornbury Hall. Patricia tenía 92 años, era maestra jubilada y vivía en Beaufort. Le contó a David algo que lo obligó a sentarse de golpe, era la tataratatarañeta de Elisa, y había crecido escuchando la historia de los nombres en la pared. David se reunió con Patricia en su casa y llevó consigo a la doctora Morris. Patricia les mostró un cuaderno de cuero gastado, con páginas amarillentas y frágiles por el paso del tiempo. Mi tatarabuela, Elisa, guardó esto, explicó Patricia. Dictó sus recuerdos a sus nietos alfabetizados en los últimos años de su vida, y ellos lo escribieron todo. La familia lo conservó desde entonces, transmitiéndolo, aunque nunca tuvimos pruebas de que la historia fuera real. David y la doctora Morris leyeron el cuaderno con las manos temblorosas. El relato de Elisa, copiado con letra cuidadosa por sus nietos, contaba la misma historia que los ladrillos. Describía cómo la gente empezó a desaparecer en Thornbury Hall en marzo de 1859, vendidos según anuncios oficiales, pero en realidad llevados a Charleston para experimentación médica. Contaba cómo encontró la carta del Dr. Witt en el estudio de Samuel. Contaba cómo Marcus tallaba nombres en los ladrillos mientras Rebecca vigilaba. Incluso mencionaba algunos nombres: Thomas, Grace, Ruth, Marcus, James, todos presentes en la pared. El cuaderno también incluía otra cosa, una lista de nombres adicionales, personas que Elisa creía que habían corrido la misma suerte, pero cuyos nombres no quedaron en el muro, ya fuera porque desaparecieron después de que terminó la reforma o porque simplemente no hubo suficiente ladrillo expuesto para registrar a todos. Esa lista incluía otra docena de nombres. Y cuando la doctora Morris revisó los registros, encontró escrituras de venta para esas personas también, todas fechadas a finales de 1859 y 1860, todas indicando ventas a plantaciones ficticias. Ante esa evidencia abrumadora, la Sociedad de Preservación tomó una decisión. Thornbury Hall sería restaurada, pero la pared del salón del ala este se conservaría exactamente como la encontró el equipo de David, con los nombres expuestos y protegidos tras vidrio con control climático. El lugar se convertiría en memorial y museo, dedicado no solo a narrar la vida en una plantación, sino a honrar específicamente a las 47 personas cuyos nombres sobrevivieron 158 años ocultos en ladrillo. La restauración tomó un año más. La pared con los nombres tallados se convirtió en la pieza central de la exposición permanente. La sociedad encargó investigación sobre cada uno de los 47 nombres, intentando recuperar cualquier dato biográfico disponible en registros históricos fragmentarios. De algunos solo quedaron nombres y fechas. De otros se rescataron detalles, edades aproximadas, vínculos familiares, habilidades, pequeñas piezas de información que devolvían un poco de humanidad a quienes habían sido tratados como menos que humanos. El museo abrió al público en mayo de 2019. A la ceremonia de inauguración asistieron más de 300 personas, muchas descendientes de personas esclavizadas que habían vivido en Thornbury Hall. Patricia Hayes, entonces con 93 años y con la salud debilitándose, fue la invitada de honor. Se colocó frente a la pared, protegida ahora por barreras transparentes y climatizadas, y apoyó la mano sobre el cristal, siguiendo con los dedos las letras talladas por Marcus, Rebecca y James. Querían que recordáramos, dijo Patricia, con una voz suave pero nítida en la sala. Sabían que nadie más hablaría por ellos. Así que hablaron por sí mismos. Tallaron su verdad en ladrillo porque el ladrillo dura más que las mentiras, más que el papeleo, más que quienes intentaron borrarlos. La exposición del museo no busca dar respuestas simples ni consuelos fáciles. En cambio, presenta las pruebas, los nombres, las fechas, el cuaderno de Elisa, las escrituras de venta, los papeles del Dr. Witt, la investigación de la doctora Morris, y pide a los visitantes que enfrenten lo que significa. ¿Qué significa que esto ocurriera? ¿Qué significa que fuera posible?
¿Qué significa que seres humanos fueran capaces de una crueldad tan calculada y que, aún así, otros seres humanos encontraran formas de resistir y recordar? El museo también aborda preguntas más amplias sobre la relación entre esclavitud y ciencia médica. La investigación de la doctora Morris reveló que lo de Thornbury Hall no fue un caso aislado. En todo el sur, las escuelas de medicina sostenían programas de anatomía que exigían un suministro constante de cuerpos, y las personas esclavizadas, sin derechos legales y sin investigaciones tras su muerte, eran una fuente principal. El Medical College of South Carolina, por ejemplo, publicitaba abiertamente que su ubicación ofrecía acceso abundante a material anatómico, un eufemismo que todos entendían como acceso a cuerpos esclavizados. Parte de eso era disección post-mortem, cuerpos comprados o robados tras una muerte natural. Pero hay indicios crecientes de que algunos médicos, como el Dr. Witt, fueron más lejos y realizaron procedimientos experimentales en sujetos vivos sin anestesia ni consentimiento. Estos experimentos cumplían varios objetivos. Permitían probar técnicas quirúrgicas nuevas antes de aplicarlas a pacientes blancos. Ofrecían demostraciones impactantes para estudiantes de medicina. Y avanzaban el conocimiento anatómico mediante la observación directa de la fisiología humana viva. Las implicaciones morales son abrumadoras. El conocimiento médico que benefició a incontables personas en generaciones posteriores se pagó, en parte, con la tortura y la muerte de personas esclavizadas que no tuvieron elección, ni voz, ni reconocimiento de su sufrimiento. ¿Cómo afrontamos eso? ¿Cómo reconocemos la deuda con personas cuyos nombres ni siquiera conocemos, cuyas historias fueron borradas a propósito? Son preguntas con las que los visitantes de Thornbury Hall se enfrentan al mirar la pared de los nombres. El museo no pretende responderlas de manera definitiva, porque las respuestas honestas exigirían encarar verdades que la sociedad estadounidense aún lucha por reconocer plenamente. David Hoskins, en entrevistas sobre el hallazgo, vuelve a menudo a aquella mañana de octubre en la que Lisachem vio las letras emerger bajo el yeso. Fue como ver a los muertos hablar, dijo. A esta gente la borraron de la historia, vendidos con registros falsos que tapaban sus huellas. Sus vidas terminaron de formas que nadie documentó ni reconoció. Pero dejaron este mensaje, este testimonio tallado en ladrillo, y sobrevivió. Sobrevivió al hombre que intentó borrarlos. Sobrevivió a la guerra. Sobrevivió a todos los que tenían motivos para ocultarlo. Y ahora, por fin, estamos escuchando. Patricia Hess murió en febrero de 2021, a los 94 años, por complicaciones relacionadas con la COVID-19. Su funeral se celebró en la misma iglesia de Beaufort donde Eliza había asistido después de la emancipación. Su obituario, publicado en el Beaufort Gazette, mencionó su papel al ayudar a verificar la historia de los nombres en la pared, y señaló que en los últimos años de su vida habló con grupos escolares e historiadores, compartiendo lo que sabía de la historia de su familia. Patricia había dicho en entrevistas que el descubrimiento de la pared validó generaciones de memoria familiar. Toda mi vida, la gente trató la historia de mi familia como un mito, dijo. Como si exageráramos o recordáramos mal. Pero Eliza dijo la verdad. Ella recordó. Y Marcus, Rebecca y James se aseguraron de que, aunque nadie creyera a los sobrevivientes, la pared contaría la historia algún día. La pared sigue en pie en Thornbury Hall. Los 47 nombres siguen visibles tras el cristal protector. Los visitantes a menudo dejan flores o notas escritas, pequeños gestos de memoria para personas a las que nunca conocieron, pero cuyas historias se han vuelto esenciales. El museo ha ampliado su programación educativa para incluir conversaciones difíciles sobre ética médica, memoria histórica y los legados persistentes de la esclavitud. La última inscripción de la pared está fechada el 14 de octubre de 1859. Es un solo nombre, asterisco James. Debajo, tallada en letras tan pequeñas que casi no se ven, hay una frase que al principio costó descifrar. Hicieron falta semanas de examen cuidadoso y consultas con expertos lingüísticos para leerla con claridad. Asterisco We are not forgotten.
James tenía razón, aunque hicieran falta 158 años para demostrarlo. Marcus, Rebecca, Thomas, Grace, Ruth y los otros 42 cuyos nombres quedaron en esa pared, no están olvidados. Sus nombres forman parte del registro histórico ahora, se enseñan en escuelas, los visitan miles de personas cada año, se recuerdan. Es una justicia mínima, insoportablemente tardía. Pero es algo. Es un testimonio que sobrevivió cuando todo lo demás se destruyó. Cuando murieron quienes conocían la verdad, cuando los documentos se perdieron o se falsificaron, el ladrillo sostuvo lo que el papel no podía, lo que la memoria por sí sola quizá no habría podido preservar. Y quizá lo más inquietante de esta historia no sea solo lo que pasó en Thornbury Hall en 1859, sino que tardara tanto en que alguien mirara detrás del yeso y viera lo que había estado allí todo el tiempo. ¿Cuántas otras paredes, en cuántos otros edificios históricos, guardarán secretos parecidos? ¿Cuántas otras voces tallaron sus historias en superficies que aún no hemos examinado? ¿Cuántos testimonios siguen esperando ser descubiertos? La doctora Morris, en la conclusión de su artículo, escribió, los nombres en la pared de Thornbury Hall nos recuerdan que la historia no es solo lo que aparece en los registros oficiales. También es lo que se oculta, se suprime o se borra deliberadamente. A veces la verdad sobrevive en lugares inesperados, no en archivos ni en relatos publicados, sino en paredes, en memorias familiares transmitidas por generaciones, en testimonios tallados por personas que sabían que iban a morir, pero insistían en ser recordadas. Nuestro trabajo como historiadores no es solo leer el registro oficial, sino buscar los testimonios escondidos, rastrear las voces silenciadas, recordar a quienes fueron borrados. Esta historia nos muestra que la historia siempre es incompleta, siempre discutida, siempre necesitada de una relectura. ¿Qué más no sabemos? ¿Qué otras verdades permanecen ocultas, esperando a que alguien derribe una pared y mire lo que hay debajo? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que ya se reveló todo, o podría haber más paredes ocultas, más nombres esperando a ser descubiertos? Deja tu comentario abajo. Si te gustó este relato y quieres más misterios históricos perturbadores como este, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten las historias que te hacen cuestionar lo que creemos saber del pasado. Nos vemos en el siguiente. Gracias por mirar.